Voy a explicar la teoría macroeconómica de John Maynard Keynes. El libro de Keynes, el libro más conocido de Keynes, es la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. El libro de Keynes apareció en 1936, casi 7 años después de la crisis del 29. Según Keynes, hay algo que distorsiona el sistema de mercado y hace que se reduzca la producción y el empleo. Además de esto, una vez que ha ocurrido la crisis, a diferencia de lo que decían los economistas clásicos, según Keynes, el mercado no se arregla por sí mismo, sino que puede estancarse permanentemente en un nivel de empleo y producción inferior al equilibrio inicial. Para Keynes, la crisis se origina en un problema en los mercados financieros. Para Keynes, por ejemplo, la crisis se origina con una caída en la bolsa de valores. La razón por la que la inversión cae es, según Keynes, que se presentan olas de psicología irracional entre los inversionistas. Según Keynes, los inversionistas están movidos por espíritus animales. Para Keynes, la economía no se puede dejar en manos de esos inversionistas. Y al final de su libro, Keynes recomienda la nacionalización del sistema financiero. Como dice el profesor Mark Skousen, haciendo una crítica del libro de Keynes, la teoría general crea un modelo macroeconómico basado esencialmente en una hipótesis de inestabilidad financiera. El economista keynesiano Minsky, haciendo un análisis de Keynes, dice también que el aspecto esencial de la teoría de Keynes es un análisis profundo de cómo fuerzas financieras, digamos Wall Street, interactúan con la inversión y el consumo para determinar el nivel de producción y empleo. El economista Meltzer, otro keynesiano, da una interpretación similar, de que la teoría de Keynes del empleo y la producción no está muy relacionada a los salarios rígidos, sino a las expectativas e incertidumbre en los mercados de capital e inversión. Según los economistas clásicos, cuando una recesión ocurría, la economía pasaría por un momento de desempleo, pero poco a poco los mercados laborales se recuperarían, y además de eso, la gente ahorraría más, y esa mayor cantidad de ahorros disponibles serían prestados como inversión, y poco a poco la economía se recuperaría. Keynes negó todo esto. Keynes negó que el mercado laboral se arregle, y Keynes niega que el ahorro mejore la economía. Keynes niega que el mercado de fondos prestables funcione. Vamos a analizar en qué consiste este mercado para ver qué es lo que Keynes niega. Un padre de familia ahorra parte de lo que produce por los imprevistos que se puedan presentar. Si juntamos los ahorros de los padres de familia de la región, tendremos una piscina de ahorros. Esa piscina de ahorros constituye la oferta de fondos prestables de la economía. Por otro lado, hay una demanda por fondos prestables. Las empresas necesitan esos préstamos para iniciar o expandir sus negocios, y están dispuestas a pagar un precio por esos fondos prestables. Ese precio es la tasa de interés. Así pues, existe un mercado de fondos prestables, en el que la oferta y demanda determinan un precio llamado interés. En el equilibrio, el ahorro es igual a la inversión, pero Keynes no cree en esto. Keynes cree, por ejemplo, que la inversión puede ser menor al ahorro. Para Keynes, ahorro e inversión van por caminos separados y la tasa de interés no es un mecanismo automático para igualarlos. Si los ahorros exceden la inversión, entonces ocurre una caída en la economía. El libro de Keynes contiene un solo gráfico, el gráfico del mercado de fondos prestables, y Keynes lo puso allí solo para negarlo. Cuando Keynes estaba haciendo un borrador del libro, su amigo Roy Harrod le preguntó: «Keynes, ¿estás negando el mercado de fondos prestables?» Y Keynes dijo sí. Entonces su amigo Roy Harrod le dijo que eso tenía que explicarlo claramente y ponerlo en su libro porque si no la gente no le creería. Revisemos de nuevo qué es lo que Keynes niega. En condiciones normales, frente a una crisis económica, si la gente ahorra más, la tasa de interés disminuye. Las empresas usan esos recursos que ahora cuestan menos, crean más empleo y todo mejora. Para Keynes eso no existe. Para Keynes no todo el ahorro se invierte. Puede darse que el ahorro sea mayor que la inversión y que la economía se estanque en un nivel de inversión bajo. Para negar el mercado de fondos prestables y explicar, según ellos, cómo se relaciona el ahorro y la inversión, los keynesianos crearon un diagrama, el diagrama IS,
I por investment y S por savings. I es inversión y S es ahorros. Paul Samuelson creó este diagrama. El diagrama muestra cómo el ahorro y la inversión determinan el equilibrio macroeconómico. Ambos ejes del gráfico se miden en dólares. El eje horizontal mide la producción del país y sobre el eje vertical se mide el ahorro y la inversión. El ahorro se representa por una curva recta con pendiente positiva, que significa que a medida que la gente gana más dinero, la gente ahorra más dinero. La inversión se representa como una recta paralela al eje horizontal, que significa que la inversión no aumenta cuando la gente tiene más plata. Además, como muestra el gráfico, la inversión es autónoma e independiente del ahorro. Ahora, la intersección de estas dos rectas, ahorro e inversión, determinan el equilibrio macroeconómico, y ese equilibrio puede estar por debajo del nivel de full empleo. Por ejemplo, si el nivel de full empleo de la economía se da cuando la producción es $100, el ahorro y la inversión pueden intersectarse a un nivel cuando la producción es $50, y eso está por debajo del nivel de full empleo. O sea, el ahorro y la inversión se intersectan a un punto a la izquierda del nivel de pleno empleo. Ahora, si eso ocurre, solo hay dos formas de aumentar el nivel de empleo. 1. Haciendo que la curva de inversión, que es paralela al eje horizontal, se desplace hacia arriba. Pero como los inversionistas, según Keynes, no se animan a invertir, entonces el gobierno debe invertir y gastar. Y 2. El empleo puede aumentar si la curva de ahorro se desplaza hacia la derecha. Y para que la curva de ahorro se mueva a la derecha, la gente tiene que ahorrar menos y consumir más. En el gráfico esto se ve así. Tomen cualquier punto sobre la curva de ahorro. Luego, sobre ese punto, si mantenemos constante el nivel de ingreso, ahora debe ahorrarse menos, y eso solo se da sobre un punto debajo de la curva de ahorro inicial. Por eso, al reducirse el ahorro a todos los niveles de ingreso, la curva de ahorro se mueve hacia la derecha, o lo que es lo mismo, la curva se mueve hacia abajo. Por eso, las recomendaciones de Keynes para la crisis son 1. Consumir más y ahorrar menos, y 2. Que el gobierno gaste, gaste y gaste. La paradoja del ahorro. En el gráfico de las curvas I y S podemos observar algo raro que ocurre. Si la curva de ahorro se desplaza hacia arriba, indicando que la gente quiere ahorrar más, el nuevo equilibrio se establece a la izquierda del punto anterior, a un nivel de ahorro inferior al anterior. El keynesiano Paul Samuelson llamó a esto la paradoja del ahorro. En 1948, Samuelson escribió: bajo condiciones de desempleo, el intento de ahorrar más resulta en menos, no más ahorros. En 1931, Keynes dijo en la radio que el ahorro puede crear un círculo vicioso de pobreza, que si tú ahorras 5 chelines, tú le quitas un día de trabajo a un hombre. Keynes escribió en su libro que a más virtuosos somos, más ahorramos, más caerán nuestros ingresos. Varios años antes de escribir la teoría general, Keynes había mostrado su apatía por el ahorro. Pero en la teoría general, Keynes llegó a afirmar que la visión tradicional de que ahorrar es bueno era una idea absurda.